Se pone a disposición de los señores diputados y señoras diputadas las actas 176 y 177. El señor abogado secretario va a dar cuenta de los documentos llegados a la comisión. Don Patricio. Sí. Señor presidente, se ha recibido para esta sesión los siguientes documentos en la cuenta. En primer término, el reemplazo para esta sesión del diputado señor Gonzalo Fuenzalida por el diputado señor Diego Paulsen. Hemos recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencia suma para el proyecto que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado, que está en tabla de la mañana, y el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Y el oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado el proyecto, iniciado en moción con urgencia suma, sobre reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. Se han recibido las siguientes mociones de los diputados Chile, Ascenso y otros. Modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que indica. De los diputados sobre Walker, Cruzcoque y otros, que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, que fueron los que ayer fueron presentados en Santiago y que ahora ya están totalmente ingresados con su respectivo número de boletín. También otras mociones. Modifica la Carta Fundamental para imponer al Estado el deber de promover y facilitar la participación ciudadana y el acceso a la información de todas las personas en materia referida al medio ambiente. El que modifica también la Carta Fundamental para consagrar el deber del Estado de asegurar a todas las personas transporte público gratuito con ocasión de los procesos electorales y plebiscitarios a nivel nacional. Habíamos invitado para esta sesión también al Ministerio de Justicia, al señor ministro, o a quien el ministro designe, y nos comunican del Ministerio que por problemas de agenda el señor ministro y de Derechos Humanos y su equipo de Justicia y Derechos Humanos y su equipo no podrán asistir a la sesión del día de hoy. Se manifiesta disposición para asistir en próximas sesiones. Correo electrónico de la oficina del diputado señor Miguel Mellado, el cual confirma su asistencia para exponer respecto a uno de estos proyectos. Comunicación sobre Eugenio Rengifo Grau, director ejecutivo de la Corporación Amigos de los Parques de la Patagonia. En virtud de esta comunicación informa respecto de los hitos que marcaron la labor de esta institución, la Corporación de Amigos de los Parques de Patagonia, en el último año y los próximos pasos. Adjunta un estudio Parques Nacionales, oportunidades, impacto socioeconómico en economías regionales y locales. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Gabriel Boric, ¿sobre la cuenta o varios? Sí, sobre la cuenta. No me quedó claro de la primera parte de la lectura de la cuenta. El proyecto de infraestructura crítica pasa mañana para acá y tiene urgencia para votarse. ¿Hasta cuándo? Le vamos a pedir un informe al señor secretario que nos indique cuál es el procedimiento a seguir y los tiempos que tenemos. Sí, señor presidente, el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños en infraestructura crítica ingresó el día de hoy con urgencia suma. Pasa por ser reforma constitucional exclusivamente a esta comisión. La urgencia suma le otorga a la comisión, siendo 15 días en total, 12 días para la comisión técnica, que es esta, y 3 días para la sala. 12 días para la comisión técnica y 3 para la sala. Bueno, esa es la reglamentación. El proyecto está acá y hay otro proyecto también que está con urgencia suma, que es el que reduce el número de integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo quiero dejarle la decisión de cómo administrar los tiempos al diputado presidente de la comisión, que entiendo que va a ser la tabla para mañana o el jueves o cuando sea necesario. Esa es la información, diputado. Varios, ofrezco la palabra en varios. Bueno, muy bien, vamos a dar por concluida la etapa de cuenta y varios. Y vamos a la tabla. La presente sesión tiene por objeto iniciar la tramitación de dos proyectos de ley. Uno, modifica el Código Penal con el objeto de aumentar las penas del delito de usurpación de inmuebles o derechos reales, boletín 12.379-07, que tiene urgencia simple. Y hay un segundo proyecto de ley que modifica el Código Penal para sancionar con penas privativas de libertad el delito de ocupación ilegal o usurpación de inmuebles en los casos que indica, boletín 12.788-07, que tienen urgencia simple. Ya se ha dicho acá que se ha invitado al efecto al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o a quien él designe al efecto, y a los autores de las mociones.
Yo quiero dejar constancia, en primer lugar, que no me parece adecuado que el Ejecutivo le coloque urgencia a los proyectos de ley y ni siquiera comparezca a explicarlo o a darnos cuenta de por qué le parece valioso. Por lo menos debieron haber enviado algún representante, algunos expertos, y yo espero que el oficialismo y la oposición me respalden eso, porque para que esta comisión pueda hacer un buen trabajo siempre requiere al Ejecutivo. Ellos no pueden desentenderse simplemente dando la indicación de la urgencia y después dejar que las cosas anden solas. Y ustedes saben lo importante que en nuestro sistema tiene la participación del Ejecutivo. Así que, presidente, accidental o no, pero yo quiero dejar constancia de eso. Dicho esto, le voy a ofrecer la palabra a los diputados autores de estos proyectos de ley, que son dos, son mociones parlamentarias, y entiendo que está el diputado Paulsen por uno y el diputado Mellado por otro. Vamos a ofrecer la palabra para que ellos nos informen de cuál es la idea matriz, cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere corregir, y después vamos a abrir una ronda de preguntas. En primer lugar, le ofrezco la palabra al diputado Presidente, Diego Paulsen. Sí, solo con una medida administrativa, quizás son proyectos bastante similares y complementarios, quizás podríamos trabajarlo de manera refundida estos dos proyectos. Yo he hablado con los autores al menos del proyecto que firmamos y estarían de acuerdo de poder refundir ambos proyectos para darle una tramitación única a ambos. Respecto a lo que usted dice, señor presidente, yo hablé con personas del Ministerio del Interior recién. A ellos no se les convocó solo al Ministerio de Justicia. Y están disponibles a venir apenas la Comisión estime conveniente. Bien, ¿qué le parece que al final de la sesión tomemos la decisión administrativa de fusión? Una vez que conozcamos los proyectos, porque hay varios colegas que lo tienen en su carpeta por primera vez y por supuesto hacen fe de lo que ustedes dicen, pero nos gustaría conocer el detalle de las ideas matrices de ambos. No tengo ninguna dificultad en que lo sometamos a votación al final. Entonces le ofrecería la palabra a continuación al diputado Miguel Mellado, autor de una de las mociones. Gracias, presidente. La verdad es que además traje una lista de invitados que espero que usted lo pueda en la próxima poder. Perfecto. Pero esto es una necesidad sentida sobre todo en la región de la Araucanía, de muchísimos años, donde el Código Penal, en el artículo 457, hoy solamente condena con una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. Diputado Mellado, disculpe que lo interrumpa. ¿Cuál es la moción a la cual se está refiriendo usted? Porque tenemos dos. Al 12379. La 12379-07. Muy bien, pero continúe. como la vamos a refundir, Sí, claro, sí. pero después Diego habla. Bueno, en el artículo 457 habla de que se le aplicarán una multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales al que con violencia en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real que otro poseyere o tuviera legítimamente. Aquí, este es el punto principal de lo que está sucediendo hace muchísimos años en la Araucanía, donde se ocupan predios, ¿cierto?, sin tener el por qué hacerlo, donde los legítimos dueños lo tienen inscrito en el conservador de bienes raíces, donde no tienen ningún inconveniente en tenerlo, donde lo ocupan legalmente, donde lo producen y todo, y se produce algo. Entonces, como resulta que cuando hace un desalojo carabinero, porque el dueño lo solicita, ya sea en flagrancia o a través de los juzgados, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada con estas personas porque es una multa. Entonces el juez dice, oiga, no tengo nada que hacer. Donde ahí nosotros, un grupo de diputados, dijimos, bueno, no puede ser esto que esté sucediendo en la Araucanía durante muchísimos años, por lo tanto, lo que tiene que haber es una sanción de penas de delito, que sea un delito y no una mera sanción cierto, administrativa, para que efectivamente aquellas personas que quieran hacer esta usurpación lo piensen dos veces. Yo creo que por ahí va y ahí es donde se hacen los cambios al artículo 457 que están escritos acá y por eso hemos presentado este proyecto de ley y que lo habíamos conversado antes del 18 de octubre, iba a estar también en tabla en la comisión, pero producto de que cambiaron las prioridades del país, por eso se produjeron esto y habíamos incluso en el proyecto que pasó en la Cámara de Diputados también se colocaron las usurpaciones que luego fueron sacadas en el Senado, en el proyecto que sancionamos ayer fue,
creo que sancionamos ese proyecto de los encapuchados, de las barricadas. Ahí estaba, salió de la Cámara de Diputados con el tema de las usurpaciones y fue el primer trámite y fue sacado en el Senado, como ellos partieron de una hoja en blanco, entonces fue sacado por parte de los senadores. Entonces le pedimos entonces al presidente que lo pudiera poner en tabla nuevamente, así como se comprometió la vez pasada, y por eso estamos aquí para poder iniciar tramitación de proyecto de ley y con el listado de invitados que... Esa es la parte mía, presidente. Muchas gracias, diputado Miguel Mellado. Eso respecto del proyecto Boletín 12.379-07. A continuación le voy a ofrecer la palabra a uno de los autores de la siguiente moción, diputado Diego Paulsen, por el Boletín 12.788-07. Diputado, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. A ver, va bastante en la línea de lo que acaba de señalar el diputado Mellado. Nosotros acá establecemos un nuevo inciso tercero al artículo 457, donde no solo queremos dejar, o sea, el artículo 457 establece que la violencia debe ocurrir contra el propietario o mero tenedor de la propiedad. Nosotros aquí también, a raíz de lo que ocurre muchas veces con personas que tienen o son arrendatarios de inmuebles en las diferentes zonas de nuestro país, también la violencia ocurre contra ellos y lamentablemente no se le puede aplicar la agravante de la violencia ni en cuanto la violencia ocurra contra carabineros o contra el arrendatario de estos inmuebles. Lo que nosotros establecemos en este proyecto de ley es generarle también el hecho de la violencia a quien no solo es propietario o mero tenedor, sino también arrendatario o un trabajador de los predios o del inmueble que está siendo ocupado o usurpado. Es por eso que hemos pedido que esta se pueda refundir. Estas mociones son bastante similares. Aumentamos también en su presión menor, en su grado mínimo, a aquella persona que ocupare la violencia en el momento de la ocupación o usurpación de estos bienes inmuebles. Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Paulsen. Esas han sido las presentaciones de inicio de ambos proyectos y voy a partir por ofrecer la palabra a los colegas diputados. Me la ha solicitado en primer lugar el diputado Gabriel Boric. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo, tengo como una sensación de que a esta comisión nos vendría bien como un análisis criminológico, porque estamos... o como frenológico, no sé cómo se hacía antes de esta cuestión, pero la cantidad de proyectos de aumentar penas para cualquier cosa, es impresionante. Yo no me cuesta entender cómo todavía no somos capaces como legisladores de ver de que el aumento de penas y en particular la sanción de cárcel no es una política pública que sirva para tratar de evitar que se produzca una conducta. Eso es una cuestión que está demostrada en múltiples estudios, pero bueno, en fin, eso ya lo discutimos a propósito del caso de bomberos. Pero toda esta agenda, además del gobierno que se ha hecho, por eso me parecía muy interesante y lo reitero, la propuesta que hicieron los académicos penalistas respecto a los delitos económicos, que justamente no se trata de aumento de pena, sino más bien de una recaracterización de la determinación de la pena. Pero esta cuestión de aumentar las penas me parece ya sencillamente descabellado. Además, creo que el diputado Mellado y el diputado Paulsen omiten un hecho esencial del proyecto que están presentando. ¿Cuántos de los casos que ustedes están comentando que se producen de usurpación de terreno son vinculados al pueblo mapuche? Le pregunto al señor Mellado. Pero le pregunto en particular al señor Mellado, ¿cuántos están vinculados a la lucha territorial del pueblo mapuche? Porque cuando habla de legítimos dueños, ¿a qué se refiere? ¿A quienes poseen los títulos de merced, por ejemplo? ¿Se refiere a los que están inscritos en el conservador de bienes raíces después de que se los usurparon? El problema es que este proyecto no da cuenta de que hay un problema político de fondo, un problema político-cultural de fondo.
y que esto no se va a resolver metiendo a la cárcel a los mapuches, como han tratado ya de hacer el Estado chileno, no solamente este gobierno ni ustedes en particular, el Estado chileno independiente de color político durante casi toda su existencia. Entonces, me parece que seguir insistiendo en eso, y más encima, tener la osadía de omitir siquiera la mención al conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, creo que no se hace cargo de la profundidad del problema que hay en la Araucanía, porque como lo presentaron, y con esto termino, presidente, como lo presentaron este es un problema muy sentido en mi región, la Araucanía. Sí sé, yo no vivo ahí, yo vivo en Magallanes. Entonces, creo que es un tremendo error siquiera estar legislando sobre esto. Y además al diputado Mellado no ha habido ningún proyecto sobre encapuchados, no se ha votado ningún proyecto respecto a encapuchados. Sería bueno que evitar las caricaturizaciones, porque cuando se discute un proyecto respecto a eso, podremos emitir las opiniones que se tengan sobre un nuevo proyecto que criminaliza algo. Pero hasta el momento el gobierno no ha presentado ningún proyecto relativo a nada sobre encapuchados. Gracias, diputado Boric. Le ofrezco la palabra al diputado Gutiérrez. A continuación, al diputado Paulsen. Yo quisiera que no abriéramos un diálogo directo, porque si no nos dejamos solos y nos vamos. La idea es que cada uno haga su exposición en relación al proyecto de ley y ahí tendrá la oportunidad de poder contraargumentar lo que se haga o se diga en esta comisión. En el orden que están inscritos está el diputado Gutiérrez, después el diputado Paulsen. Gracias, presidente. Mire, yo sé que es el presidente de la comisión el que hace la tabla. Yo no sé si hay algún gusto en particular como bien decía por su intermedio el diputado Mellado, esta agenda de criminalización estaba con antelación al 10 de octubre y que todavía estando en parte de este movimiento social reinstalando las tablas para seguir criminalizando, yo no sé si habrá algún grado de racionalidad en lo que estamos haciendo o que nos obligan a opinar. Yo estaría de acuerdo con sancionar la usurpación si este delito se vuelve imprescriptible, ¿no? Y nos permite perseguir estos crímenes desde su origen, ¿no? Porque yo creo que ahí encontraríamos hartos responsables, no justamente y precisamente a los que este proyecto de ley pretende sancionar, sino a los que verdaderamente usurparon las tierras de los pueblos originarios. Lo que me preocupa es que por la noción que tengo de ley, que es una norma general y abstracta, y cuando digo general y abstracta es porque el objetivo es aplicarla para todo Chile, ¿no? Entonces, si esta es una norma que se tiene como su origen los problemas que se están ocasionando en la Araucanía, entonces me están obligando a legislar en función de un territorio particular del país, lo que me parece es decir, es desvirtuar el carácter de la ley. La ley es una norma general y abstracta y como tal tiene que tener aplicación en todo el país. Y si estamos acá legislando para la Araucanía, yo creo que de verdad aquí estamos cambiando, estamos pervirtiendo el sentido de la ley y si no haciendo derechamente una brutalidad. Y creo que aquí hay que poner un poco de racionalidad. Yo entiendo que la Araucanía pueden tener muchos problemas, como también eventualmente los tenemos en Tarapacá, en Iquique, en Alto Hospicio, en Pozo Almonte, pero no se me ocurriría ni por casualidad transformar los problemas de Pica o de Cabiña en los problemas de todo Chile y venir a pedirle aquí que legislen en particular con respecto a las piedras que sacaron de un río que no correspondía, porque no, yo pido un poco de sensatez, porque si no, imagínense, nos tienen abocados primero a aumentar una pena del delito de usurpación que está de multa a presidio menor en su grado máximo. Es decir, esa pena es de 3 años y un día a 5 años. Es decir, ni siquiera hay un sentido de la proporcionalidad. Es decir,
pervierten todo el sentido de la ley de la ley que justamente busca sancionar, pero al final del día todos sabemos que la ley penal es última ratio. Es decir, llegamos a la aplicación de la ley penal, a crear una ley penal cuando ya no hay alternativas viables. Entonces lo que nos quieren decir acá es que aquí ya no hay alternativa con nuestros pueblos originarios que están en la Araucanía y que la única solución ahora es encarcelarlos. Y en buena cuenta, por la pena que están aplicando, meterlos presos. Y esto se parece tanto a lo que ya estamos haciendo acá en este Parlamento, que parece inaudito, de que un Ejecutivo que tiene un 6% de aprobación, un Congreso que tiene un 3% de aprobación, lo que pretende es acallar al 94-95% de la población porque no le gusta lo que está diciendo o haciendo. De verdad que esto es impresentable, esto es intolerante. No es posible aceptar de que acá una minoría minoritaria del país pretende imponerle una agenda criminalizadora a todo el país. Yo creo que esto de verdad es impresentable. Yo creo que efectivamente, yo sé, presidente ocasional, usted nos fijó la tabla, pero yo creo que no podemos. Tenemos tantos proyectos interesantes en la Comisión de Constitución que poner como objetivo principal de una sesión cómo aumentamos las penas a los pueblos originarios. Si eso estamos haciendo, si para qué estamos dando, lo que estamos buscando aquí es cómo encarcelar mapuche. Eso lo quiere, para eso nos convocaron. Y créanme que eso no es tolerable, no es presentable. ¿Cómo vamos a estar discutiendo en el medio de una conflictividad social tan potente? Yo sé que muchos acá no han tenido la oportunidad de estar en la Plaza de la Dignidad, pero las banderas mapuches están por todos lados. Y vienen a pedirnos aquí que encarcelemos los mapuches. Yo, presidente, créame que esto no es razonable ni es racional. Y yo pido a la presidencia que para la próxima vez vea bien qué pone como proyectos a discutir en esta comisión, porque en realidad esto es una insolencia. Gracias, presidente. Gracias, diputado Gutiérrez. Diputado Diego Paulsen. Gracias, presidente. Yo la verdad que no voy a descalificar a ninguno de mis colegas porque creo que no le hace bien ni a esta comisión ni a la política, sino que más bien abocarnos a la redacción misma del articulado. Y por su intermedio, presidente, decirle al colega Gutiérrez que nosotros no estamos innovando en nada. En nada. Lo único que estamos tomando en consideración es que en aquellos actos de ocupación donde ya existe también la multa, se establece como simple delito cuando aquella ocupación genera violencia. Acá en ninguna parte la redacción del proyecto de ley establece que es para tomar detenidos a los mapuches. Si pide sensatez, nuestro colega, presidente, creo que también tenga la misma sensatez en reconocer los errores que él comete cuando trata de hacer un análisis propio de lo que quiere para un país en el cual tenemos diferencias abismantes. Pero acá, presidente, lo que el diputado Gutiérrez no quiere hacer es que aquella persona que ocupa, pues lo ha dicho, presidente, en cada ministerio se puede su intermedio, lo que queremos hacer con este proyecto es que cualquier ocupación que sea mediante la violencia, porque le puedo recordar por su intermedio al diputado Gutiérrez, que el tipo de ocupación que tenemos en nuestro país es tremendo. O sea, si incluso tenemos un decreto de ley que permite que a través de la ocupación y la posesión efectiva se puedan regularizar los terrenos. Si nosotros no estamos condenando a esas personas, nosotros no queremos el simple delito. Además, en legislación comparada podemos ver países vecinos que la tienen establecida de la misma manera. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, que aquella ocupación que se haga mediante la violencia contra el propietario, mero tenedor, al responsable del predio o de la casa, pueda ser catalogada como una ocupación violenta y por lo tanto tenga una pena mayor, una multa. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Paulsen. Yo creo que todos saben muy bien que como miembros integrantes de la comisión van a tener que tomar una postura al final de ella, votando a favor, en contra o absteniéndose. Así que yo les pediría que nos circunscribiéramos al debate propio del proyecto de ley y nosotros siempre, ahora no, hoy día no estamos convocados para votar, pero diéramos los argumentos precisamente para fundamentar la postura
frente a estos proyectos. Yo tampoco comparto la idea matriz, pero en su momento daré mi opinión. Quiero saludar la presencia del Poder Ejecutivo, la persona de don Max, tardía, pero ya se hizo presente y quedó en acta, claro, la ausencia del Ejecutivo, que tiene la proactividad de ponerle urgencia a este proyecto y provoca con eso que lo que tengamos que colocar en tabla y estemos refiriéndonos a él, pero no había venido nadie hasta ahora de parte del Ejecutivo a sostener cuál es la postura del mismo Ejecutivo sobre esto. Yo no sé si usted nos va a dar su opinión al término de la ronda, pero nos gustaría que el Ejecutivo nos dijera qué le parece o por qué es tan importante para el Ejecutivo este proyecto de ley. A continuación, de acuerdo a las palabras inscritas, ofrezco la palabra al diputado Coloma, que se acaba de retirar, parece. A continuación, el diputado Tomás Hirsch. Gracias, presidente. Es verdad que lo que correspondería es lo que usted dice, presidente, que es simplemente una primera reflexión general sobre el proyecto de ley. Pero yo comparto lo que se ha dicho acá. Llama profundamente la atención la tabla de esta comisión. A mí, por lo menos, hace rato me llama la atención que la cantidad de proyectos de ley que vemos acá que tienen que ver con criminalizar, aumento de penas, ver cómo se reprime, ya nos están anunciando algunos que van a llegar totalmente delirantes, que de sacar a los militares de la calle, la invención de nuevo estado de excepción, de hecho. Entonces, es francamente insólito cuando en algún minuto se nos dijo que hay creo que 1.100 proyectos o algo por el estilo en carpeta en esta comisión, y varios de los que estamos acá, y varias, hemos presentado proyectos de ley que ni por broma aparecen en la tabla. Pero, curiosamente, cuando hay alguno que tiene que ver con aumento de pena, de represión, de persecución, particularmente en este caso el pueblo mapuche, aparece de costado. No me extraña en lo más mínimo que estén planteando la fusión de estos dos proyectos, porque los dos son exactamente igual, por su intermedio, presidente, de malos, de atroces, y se parecen re harto efectivamente en la criminalización del pueblo mapuche. Es decir, la mentalidad que está detrás es exactamente la misma, señor presidente. Cuando se habló de estos proyectos, yo ingenuamente pensé capaz que nos van a hablar del problema de las casas ocupa. Eso es la verdad lo que yo pensé, de las tomas de terreno. No, la verdad es que en ese sentido hay que reconocerle a los autores que son muy sinceros y con total franqueza nos plantean que acá el tema del pueblo mapuche. No lo ponen en la ley, pero lo ponen en los antecedentes, como lo llama uno, y en las consideraciones, como lo llama el otro, donde explícitamente se habla no solo de que se refiere a las usurpaciones violentas que han realizado los pueblos mapuches, las cuales se desprenden las demandas territoriales siendo catalogadas por los agricultores como hechos terroristas. Bueno, si vamos a tener por su intermedio, presidente, mensajeros de los agricultores para que le estemos legislando a ellos, me parece que no es la función exactamente de una Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados. O sea, para eso existe la ley de lobby, existen otras medidas, pero no el estar legislando para ello. El punto 5 de las consideraciones en uno y el tercer inciso en el otro, explícitamente se refieren, ¿no es cierto?, acá a una ley a la medida para la persecución, ¿no es cierto?, y la criminalización del pueblo mapuche. Ni siquiera ponen otro pueblo originario, si en ese sentido no se confunden y se les agradece esa franqueza y esa sinceridad, pero al mismo tiempo nos horroriza. Porque la verdad es que uno dice que en este momento, dada la situación, intenten avanzar en la criminalización en vez de tratar de hacer un mínimo esfuerzo, por su intermedio, presidente, de entender lo que está pasando en Chile y cómo el problema que hay hoy día es un problema que tiene una historia y se arrastra por siglos. Francamente, a uno le muestra hasta qué punto acá se pretende resolver las cosas sin ninguna comprensión estructural de los problemas. Y a mí me llama la atención, me impresiona, me sorprende muchísimo, porque uno dice, seguramente todos entendemos que los problemas no se resuelven cuando se los quiere simplemente resolver, sino cuando se los entiende profundamente en su última raíz. La verdad es que yo entiendo que los funderos, los dueños de fondos pidan leyes para protegerlos. Yo lo entiendo, me parece que están en su derecho a hacerlo, pero yo pido, por su intermedio, presidente, un poco más de pudor. O sea, por último, en que la presentación de un proyecto de tipo se lo disimule y se lo muestre como un problema nacional y no estrictamente de aprovecharse de las circunstancias para criminalizarlo y perseguirlo con más fuerza. No vamos a votar hoy día, francamente a esta altura sí me habría gustado, yo le había preguntado antes a usted, presidente,
porque la verdad es que creo que debería ser de fácil despacho su rechazo. Bueno, gracias, diputado Tomás Hirsch. Respecto de la inclusión de estos dos proyectos en tabla, yo quiero advertirles que esta fue elaborada por el presidente titular. Yo no se me consultó la opinión, yo simplemente estoy haciendo el reemplazo. Pero sí quiero aclarar de que tampoco los presidentes de las comisiones tienen completa libertad para poder resolver la tabla. Si este proyecto está acá es porque tiene urgencia. Tiene urgencia simple del Ejecutivo, que es la manera en que en nuestro sistema se establecen prioridades, de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley, y en base a esa prioridad que estableció el Poder Ejecutivo es que está hoy día en tabla. Quiero aclararlo para que no se repitan todas las intervenciones lo mismo, digamos, sobre todo pensando en que no está el diputado titular de la presidencia de esta comisión. Esa es la aclaración. Yo creo que todos pueden decirlo en privado y en público también lo mismo, pero yo quisiera ahorrarle el trabajo de escuchar lo mismo a todos. Y por eso, además, veo muy bien que haya estado acá, que esté acá el Ejecutivo, que nos dirá por qué para el Ejecutivo es tan importante este proyecto. A continuación, de acuerdo al orden de inscripción, le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado, autor de una de las mociones. Sí, gracias, presidente. La verdad es que me llama poderosamente la atención cuando miran románticamente la región de la Araucanía desde un escritorio con aire acondicionado desde acá de Santiago. Me parece muy bien que tengan ese romanticismo y ojalá fueran a turistear a la Araucanía para que dejen algo de plata porque somos la región más pobre del país. Entonces, me llama la atención también que existe una transgresión a la propiedad privada, porque la propiedad privada está, el resguardo de la propiedad está dentro de la Constitución. Y aquí lo que es importante es que esa propiedad privada, ¿ya?, que el gobierno y el Estado de Chile le entregó a personas y otros han comprado con mucho esfuerzo, lo han inscrito en un conservador de bienes raíces. Nadie en este país puede entrar a una propiedad privada, ¿cierto?, asentarse ahí y hacer lo propio. Para hacer eso existen mecanismos. Uno es la compra directa de ese predio, si es que tiene recursos, y si no los tiene, en el caso de las comunidades que ustedes dicen, hay una forma que se llama CONADI, con un listado de propiedades que obviamente tienen ellos que cumplir unos requisitos, y es la CONADI con un presupuesto de más de 80.000 millones al año para poder comprar cierto territorio. Lo que se hace en consecuencia, fuera de esa forma que hay para comprar, es delito. Y todos los chilenos de cualquier origen cumplen y forman parte, ¿cierto?, de este delito si es que lo realizan sin el permiso de los propietarios. Dicho esto, quiero decir de que por esa razón las penas que hay acá, tanto de las tomas de predios en la región de la Araucanía, como tomas de predios en cualquier parte del país que hay y ha habido, ¿ya?, donde los legítimos dueños se dan cuenta después de que tienen las personas adentro de sus predios y que después es muy difícil sacarlas, creo que merecen una pena más grande, y no es criminalizar a la gente, sino que solamente decir de que la propiedad privada es privada y que la gente cuando la compra o cuando la adquiere y la inscribe en el conservador de bienes raíces está protegida por la Constitución. Ese es el punto central, y yo creo que lo que sucede en la Araucanía no solo allá sucede en otros lugares de Chile. Santiago también ha sucedido varias veces, y creo que es importante que la persona que vaya a osar hacer eso, sí, obviamente tiene que ser. Ahora, si los que dicen que criminalizamos al pueblo mapuche, no es así. Lo que sí, el pueblo mapuche en la Araucanía forma parte del 30% de los que vivimos allá, 956.000, 314.000 son mapuches. Hay más mapuches en la región metropolitana que en la región de la Araucanía. Y la verdad es que hay una forma para comprar propiedades, que la CONADI es la que tiene que llevar a cabo esta compra. El resto de la usurpación o la toma es un delito. Muchas gracias. Diputado Marco Ilavaca, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo primero, y sumándome a las palabras de algunos colegas,
uno no puede dejar de sorprenderse de que en medio de un complejo escenario político nacional, el gobierno, para no echarle la culpa al presidente de la comisión, nos obligue a discutir este tipo de materias. Yo me gustaría poder estar discutiendo temas que efectivamente vayan a la vena respecto a lo que hoy día la sociedad nos exige, sobre todo con un gobierno del 6% de adhesión y un parlamento con el 3% de adhesión. Y por eso también me asombra de que este andar de avanzar en estar penalizando y criminalizando todo se vuelve una costumbre, porque esta semana, las 2 semanas que llevo como miembro de esta comisión, hemos discutido casi puras materias que dicen relación con materias penales, ¿ya? Y hoy día, en particular, el escuchar y leer las razones por las cuales intentan aumentar las penas de delitos que ya están establecidos en nuestro Código Penal, uno empieza a preguntarse si es que los mocionantes tienen algún conocimiento respecto de derecho penal, o si saben cuál es la materia o la historia del derecho penal en este tipo de materia en particular. Porque, para enseñarles, si es que no saben, o para explicar, este tipo de materia en general tienen una raíz histórica. Este tipo de materias nacen, o sea, se penalizan cuando no existía un sistema registral. Por eso el tipo de pena que tiene hoy día. Porque en la medida que vas avanzando el sistema registral, el derecho en particular entiende que son materias más bien de orden civil y que existen las herramientas civiles para llevar adelante el cuidado del patrimonio de tierras. Están todos los interdictos posesorios que establece el Código Civil. Y la costumbre internacional, y si es que vieran las normas internacionales respecto a estas materias, también se darían cuenta que generalmente son de ir acotando el rango de penalización respecto a este tipo de conducta. Vean, casi toda la legislación europea, y el único país que lo hace más bien extensiva es España. ¿Ya? El único. Entonces, a eso tenemos que sumarle que, en particular, estas 2 normas que hoy día nos ponen sobre la mesa dice relación con un problema particular que dice relación con el pueblo mapuche. Y está radicado por su intermedio, señor presidente, a los mocionantes, no solamente con el tema de la Araucanía, también dice relación con el tema de la región de los ríos, la región de los lagos y parte de la región del Biobío. ¿Ya? Y el Estado de Chile, atendido este proceso de reivindicación de tierras, generó una política pública para tratar de resolver algo que el Estado de Chile entendió que era justo. La compra de tierras por parte del Estado de Chile para responder a las reivindicaciones del pueblo mapuche dice relación con una demanda que en definitiva es justa, porque fue parte del Estado de Chile, en el sur de Chile en particular, quien le arrebató de manera violenta muchas veces los terrenos a los pueblos originarios. Y muchos de estos pueblos originarios tienen sus títulos de merced que los dueños actuales de la tierra muchas veces desconocen. Dicho todo eso, señor presidente, creo que sería interesante, ya que el Ejecutivo está tan interesado en que procedamos al proceso de discusión de este tipo de materia y no de otras, que en algún momento de la sesión podamos establecer invitados para poder escuchar y para poder, que podamos ser ilustrados por personas que tienen mayor conocimiento que los que aquí estamos presentes respecto a cómo se aborda la materia de tierra en particular con el pueblo mapuche, porque en definitiva, insisto, esto es una norma para el pueblo mapuche en particular, con nombre y apellido. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Antes de continuar y darle la palabra a la diputada Paulina Núñez, quiero contarles que se está desarrollando un curso de Derecho Parlamentario que está patrocinado por la Corporación de la Cámara de Diputados, que está especializando a varios estudiantes y jóvenes en las materias que sirven de apoyo a nuestro trabajo parlamentario. Hoy día nos visitan 4 estudiantes que corresponden a diversas universidades del país, de las regiones del país, y que están presenciando este debate como parte del curso que ellos están recibiendo. Yo quisiera saludarlo en nombre de la comisión, a doña Leticia Fuentes, de la Universidad Alberto Hurtado,
a don Francisco Cartagena de la Universidad de Tarapacá, a don Iván Díaz Piratini de la Universidad Gabriela Mistral y a doña Diana Venegas de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por asistir a este debate de este proyecto de ley. Sí, no, lo que pasa es que cuando comienza el debate en general se establece la pertinencia o no, según las distintas opiniones, sobre la necesidad de legislar sobre algo. Y ahí se hacen los planteamientos más generales. Ya en particular la cosa cambia un poco, es más técnica, pero inicialmente es una decisión política si este proyecto es la prioridad y por lo tanto las argumentaciones son, creo, válidas. Bueno, le ofrezco, y uno siempre puede estar en desacuerdo o también en acuerdo, y eso, ambas posturas son posturas bastante legítimas, opinables, pero legítimas. Diputada Paulina Núñez y después la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Yo les pido disculpas por estas ironías, porque la verdad es que aquí, como bien decía el diputado Mellado, por su intermedio, presidenta, de los estudiantes, que los felicito que estén acá y el interés a propósito de nuestro 3%. Sin duda que estas decisiones no solamente son técnicas o legislativas, legales, sino que son también políticas. Y ahí, obviamente, que ante la diversidad de los parlamentarios que formamos parte de este Congreso y de esta comisión, cada uno tiene el legítimo derecho de presentar los proyectos. Ahora, presidente, abocándome al proyecto, primero, yo no tengo ninguna duda, porque además cosa de leer los considerandos, los argumentos y por supuesto haber escuchado sobre todo a los diputados mocionantes, que es un proyecto importante para la región de la Araucanía. Pero también entiendo que si esto llega a ser ley, va a regir en todo el territorio. Y en esto sí quiero marcar un punto, presidente, porque lo que está ocurriendo hoy día con nuestro ordenamiento jurídico es que se sanciona con multa a quienes con violencia en las personas ocuparen un inmueble o usurparen un derecho real que otro poseyere. Y eso yo sí creo que es importante respecto a la sanción, e indiferente de que uno se ponga también a analizar, a discutir, a debatir de cuál es el efecto de la pena, no sé, penal 1 de la carrera de Derecho, pero sí creo que es importante que nuestra obligación es precisamente ir modernizando las leyes. Y cuando existe una situación que requiere de una regulación, uno entiende que la sanción punitiva, el derecho penal, no se va a abocar a la comprensión estructural del problema, como decía por su intermedio, presidente, otro colega. Y al igual que lo que está pasando en esta crisis social, política, institucional, profunda de confianza, son reivindicaciones, como decía por su intermedio, presidente, otro colega, del pueblo mapuche, en este caso histórica, con una política pública que ha funcionado bien o mal, ¿cierto?, a través de la CONADI, no voy a entrar a analizar eso tampoco, pero sí uno tiene que entrar a solucionar estas problemáticas o estas con una comprensión estructural de fondo, sin dejar de lado cuando se cometen delitos. Y acá, si estos hechos están regulados en el Código Penal, es que por supuesto tienen esa categoría, más allá, insisto, de la sanción. Por lo tanto, yo creo prudente, presidente, sin, insisto, entrar en el debate de la urgencia que ha colocado el Ejecutivo, de la tabla que haya hecho el presidente de esta comisión, de poder pronunciarnos. Yo creo que lo que le hace mal a nuestra obligación de legislar es tener los proyectos guardados en una carpeta. Tenemos la obligación de debatirlo, de escuchar, por supuesto, a aquellos que son más entendidos, que nos podrán ilustrar mejor, pero de pronunciarnos. Y creo, presidente, que el pasar de una multa, cuando estamos hablando, y voy a repetirlo, el que con violencia en las personas ocupar una cosa inmueble o usurpar un derecho real que otro poseyere, a una prisión, a una pena de presidio, más allá de los grados que después, a lo mejor los podremos discutir cuando nos visiten académicos, penalistas, me parece que termina modernizando una legislación porque es una conducta que se da y que, a mi juicio, a propósito de la prudencia entre la pena, del correlativo entre la pena y la conducta, no está cumpliendo la multa con ese objetivo. Así que, presidente, yo por ahora me inclino al menos, por supuesto, a debatir este proyecto
a escuchar a quienes son más entendidos en materia penal, pero sin duda también creo que hay un espacio para poder hacernos cargo de modernizar esta norma sin dejar de lado la comprensión estructural del problema, porque este proyecto no busca eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Núñez. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, la verdad es que este es un proyecto que en particular, digamos, al menos el artículo que sí se presenta en ninguna parte menciona al pueblo mapuche. Aquí hay como una idea instalada que ha tratado particularmente la oposición de instalar de que Chile Vamos, ¿cierto?, tiene un problema contra los mapuches y que en el fondo lo único que busca es perjudicarlos, y yo creo que eso no es así. O sea, claramente ninguno de nosotros tiene al menos ese ánimo. Y me parece a mí sumamente legítimo, presidente, que parlamentarios que representan una región tan golpeada tengan el legítimo derecho de tratar de resolver los problemas que le afectan precisamente a esta región. Ahora, independientemente de eso, que me parece sumamente legítimo, esta figura en particular, ¿cierto?, esta sanción que se busca endurecer, claramente es extrapolable a todo el país. Si ¿qué es lo que nos critica generalmente la ciudadanía? Que nosotros generalmente a determinados casos como parlamentarios llegamos muy tarde. Cuando ya están hechos consumados, ahí vamos legislando. Pasa un accidente terrible, vamos creando la ley del nombre tanto de la persona que le tocó vivir eso o de cualquier otra situación, pero siempre es a posterior, siempre llegando tarde. Y acá, claramente, los parlamentarios de una región determinada lo que buscan, ¿cierto?, es salvar un problema que les afecta a ellos y que perfectamente le pueda afectar a cualquier ciudadano en nuestro país. Y por su intermedio, presidente, lo señalaba el diputado Ilavaca. En España, la penalidad que existe para este tipo de delitos de usurpación, cuando se realizan con violencia, es de presidio, que van entre 1 y 2 años. Entonces, hay algunos que les encanta, ¿cierto?, replicar figuras de otros países y particularmente Europa, pero cuando les afecta, digamos, todo lo que tiene que ver con la defensa ideológica, ahí ya no les parece tan bueno. O sea, esto no es algo que, como dijo por su intermedio presidente el diputado Paulsen, se esté inventando la pólvora con este proyecto. Acá simplemente se está buscando salvar una situación que es muy compleja, porque nadie puede pensar que el usurpar la propiedad privada de otro a través de la violencia tiene una pena asimilable o justa con una multa, porque francamente eso sí que es para la risa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Flores. Finalmente me ha pedido la palabra el diputado Gabriel Boric. Presidente, a propósito de la intervención de la diputada Flores, lo que sostuve en mi primera intervención es que uno de los problemas de este proyecto es que justamente no menciona al pueblo mapuche, siendo que está en todo su trasfondo, porque habla de acciones que se han llevado a cabo particularmente en la Araucanía, como un método de recuperación de tierras que fueron usurpadas ilegalmente por parte de colonos o posteriormente el Estado chileno y que han dejado al pueblo mapuche hoy día con menos hectáreas de las que tienen incluso las 2 forestales presentes en la región. Entonces hay un problema de fondo social y político y cultural que está detrás de este proyecto y por lo tanto a mí me gustaría poder tener una visión respecto a eso y no que lo abordemos solamente desde la perspectiva penal y del derecho penal del Estado chileno. Por lo tanto quería proponer, si es que este proyecto se va a tramitar, que se invitara al historiador del pueblo mapuche, Fernando Pairacán, que hace un tiempo escribió un libro que se llama Malón, que cuenta en particular la historia de las reivindicaciones del pueblo mapuche de los 90 en adelante. Y sí, bueno, José Bengoa, por cierto, que sería también un tremendo aporte en este debate. No sé si está presidiendo la universidad todavía, o sea, si es rector todavía o no, pero bueno, sin duda, pero quería proponer en particular a Fernando Pairacán, porque dado que el diputado Mellado se refiere en particular a los hechos que han sucedido en la región de la Araucanía en el último tiempo, me parece que Fernando Pairacán tiene un estudio histórico respecto justamente de esto, así que me gustaría poder escuchar otra perspectiva que no sea solamente la del derecho, ni la de la criminología, ni del Estado chileno, sino también desde el mismo pueblo mapuche. Bueno, a continuación
Me pidió la palabra el diputado Diego Paulsen. Yo, sin embargo, como parece que varios van a ofrecer personas para ser escuchadas en la comisión, vamos a poner a disposición la Secretaría para recibir todas las peticiones que a ustedes les parezcan. El diputado Mellado anunció que tenía varios nombres, ya están acá. El diputado Gabriel Boric, el diputado Tomás Hirsch también quiere hacer llegar una lista de invitados. Estamos esperando esas invitaciones para poder cursarlas para la próxima sesión. Si es que no hay ninguna otra palabra pedida, ¿sí? Diputado Gutiérrez y después el diputado Pauls. Sí, no, presidente, una consulta a usted. Mire, como se ha hablado que estamos en presencia de mociones fusionadas o se está hablando de fusionar, como acá nosotros no somos los que resolvemos la fusión, sino que la resuelve la sala. Creo que hay un trámite previo que cumplir, presidente, si esa fusión de estos proyectos lo resuelve la Cámara. Y creo que habría que enviarlo, presidente, a la sala para que la sala se pronuncie sobre la fusión de ambos proyectos, presidente, porque como se estaba hablando de que están fusionados y creo que aparentemente eso no ha ocurrido, creo, no sé. Pero no hay acuerdo para pedir la fusión. No hay acuerdo para pedir la fusión. Todavía no se adopta vamos a resolver entonces. Sí, diputado Gutiérrez se está anticipando la petición. No, pasa como usted está, yo sentí que estaba poniendo fin a la sesión, entonces. No, yo dije que de las palabras pedidas, la última era la del diputado Boric, pero parece que actuó como incentivo para que usted pidiera nuevamente la palabra. No, yo me preocupé por la fusión. No. Incentivo al diputado Gutiérrez casi nada. Eso lo... Sé que no está... No, al contrario, lo que... Es difícil de manejar los incentivos. Lo que parece que sí alienta la criminalización. Bueno, no es ni una... Muchas gracias. Gracias, diputado. No vamos a hablar de proceso constituyente. Gracias, diputado Gutiérrez. Yo advertí al inicio de la sesión que al final íbamos a tomar las decisiones administrativas. Así que ahí vamos a ver el tema de la fusión. Pero antes me pidió la palabra el diputado Paulsen, y después vamos a ir con don Max Pavés, que explique las prioridades del gobierno legislativo. Gracias, presidente. No, solo porque el colega Ilavaca hace una buena referencia respecto al contexto histórico del derecho penal y esta norma, que es la que está actualmente vigente y que usted hablan de la criminalización de un pueblo, ella es lo que hoy día se aplica. Hoy día ya se aplica la multa. Si lo que nosotros estamos estableciendo es un agravante, cuando la violencia es el fin para conseguir la ocupación o la usurpación. Estos son dos proyectos de ley presentados el año pasado, si mal no recuerdo, diciembre, enero, cuando nosotros tuvimos la ocasión de reunirnos con un trabajador de una parcela que había sido ocupada o usurpada de manera pacífica, pero cuando él fue a pedir que por favor salieran de su predio, que era un parcelero, le pegaron. Y esa violencia no está tipificada hoy día en el delito. O sea, lo que nosotros queremos defender es aquella persona que sufre la violencia física en su contra al momento de generar estas ocupaciones o usurpaciones. El contexto de la ley vigente ya establece una pena pecuniaria, como lo establecía el colega Ilavaca. Lo que hoy día ocurre es un agravante cuando la violencia se ejerce contra aquellas personas, porque el diputado Hirsch, por su intermedio presidente, dice: esta es una ley para defender a los dueños del fondo. La ley ya regula cuando la violencia se comete contra el dueño del fondo. Lo que nosotros hacemos con esta ley es regular la violencia contra los trabajadores de esa propiedad o contra carabineros cuando ocurre el desalojo. Y además comentarles que ocurría en esa misma ocasión, nosotros presentamos un segundo proyecto que venía aparejado con el que estamos discutiendo, que habla respecto de la flagrancia, de la cantidad de horas de la flagrancia, porque ocurría que muchas veces el carabinero no podía actuar por flagrancia, porque las horas de la flagrancia, que son 12, no podían actuar porque muchas veces la ocupación partía a las 8 de la noche y Carabinero recién podía salir a las 8 de la mañana, ya pasaba el tiempo de la flagrancia y por lo tanto no teníamos cómo llegar, en el caso de la región de la Araucanía, donde Carabineros puede estar
Pailahue, que tenía que llegar a Lonquimay y no tenían cómo llegar a Lonquimay antes de las 8 de la mañana. Entonces, esto, presidente, más que ir a defender, como decía el colega Hirsch, al dueño del fondo, que hoy día ya lo defiende porque ya está establecida la multa, lo que hace es defender a aquellas personas que también trabajan dentro de estos predios y que son simples trabajadores y que lo único que hacen es levantarse temprano para sacarse la mugre y defender a su familia, pero lamentablemente llegan dañados o sufren algún tipo de violencia. Muchas gracias. Diputado Paulsen, le ofrezco la palabra a don Max Pavés. No estamos en el debate en particular, pero le ofrezco la palabra a diputado de la Vaca. Es que no puedo, por su intermedio, señor presidente, no decir algo respecto a lo que acaba de señalar el colega Paulsen. Lo que sucede es que parece que se olvidan algunos conceptos de derecho penal. Y existe, cuando existe más de una conducta punible, algo que se llama concurso. ¿Ya? Es decir, si es que esa persona fue lesionada, es obligación del Ministerio Público llevar adelante la investigación respecto al delito de lesiones, independientemente del otro delito base. Insisto, son normas que existen en el ámbito del derecho penal. Y no es que vaya a quedar impune esa lesión, por el contrario, esa lesión se debe investigar y se debe sancionar. Y tiene penas, las penas que en definitiva llevan adelante el mismo Código Penal. Si que existen amenazas de muerte, el Código Penal establece ciertas sanciones respecto a estas otras conductas. Insisto, existen herramientas propias del mismo derecho penal y en este caso el concurso que da solución a la problemática que nos acaba de plantear el colega Paulsen. Por su intermedio, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado. Yo quisiera que no acotáramos el debate en particular porque creo que hay algunas confusiones o alguna divergencia respecto del tipo penal que creo que ayudaría mucho a resolverlas si tuviéramos expertos acá, que nos hicieran un debate sistémico de este tema. Y es lo que vamos a pedir ahora al final, al cierre de la sesión. Si no hay otra palabra pedida, lo voy a diputada Paulina Núñez. Muy breve, presidente, gracias. Pero es que, por su intermedio, presidente, si fuera ese el argumento, entonces solamente existiría... No, respecto del diputado de la Vaca. Gracias, presidente. Claro, solamente existiría el homicidio y no existiría el femicidio y no existiría el parricidio, porque uno diría, bueno, eso es un homicidio, va a quedar sancionado igual. Obviamente que acá le quieren dar una connotación distinta. Gracias, presidente. Muy bien, son todos temas debatibles que lo vamos a dejar para el trámite en particular. Le ofrezco la palabra al representante del Poder Ejecutivo, don Max Pavés. Muchas gracias, para presidente. que nos dé la opinión del presidente de la República sobre este proyecto de ley. Gracias, presidente. La urgencia, créame, presidente, que el presidente de la República tiene muy clara cuáles son las urgencias que dispone el Ejecutivo. Presidente, mire, por su intermedio, a ver, de lo general a lo particular, es evidente que el Ejecutivo, una de las formas de hacerse presente en el debate parlamentario es a través de las urgencias, por lo tanto las urgencias no son por casualidad. La Secretaría General de la Presidencia está a cargo de poder hacer un análisis de las cargas de trabajo de las comisiones y evidentemente que este es un proyecto que tenía urgencia hace bastante tiempo y de alguna vez tuvo urgencia, una vez no tuvo urgencia, no perseveramos en ella, después volvimos a hacérsela presente, por tanto esto para nosotros no es una cosa accidental. Lo segundo, presidente, es que en esta comisión se han tratado diversos proyectos y de diversos temas. Hace poco tiempo se despachó el proyecto que sanciona el maltrato de obra personal de bomberos. Nosotros hemos urgenciado proyectos transversales en materia de juzgados de policía local. Actualmente nosotros tenemos con urgencia un proyecto que es súper importante y que es parte de la agenda social, que es el proyecto que rebaja el número de parlamentarios, que está en tabla mañana con urgencia suma. Y además acaba de llegar el proyecto y la reforma constitucional, que nos encantaría, y se lo transmito formalmente a la comisión, que establece la posibilidad de poder que las Fuerzas Armadas resguarden infraestructura crítica, reforma constitucional que el Ejecutivo la ha dispuesto en urgencia suma y que por lo tanto esperamos que ojalá lo antes posible la comisión pueda invitar al ministro de Defensa para que exponga los fundamentos del proyecto. Por tanto, las urgencias están pensadas, están meditadas. Este es un proyecto, ya me voy a referir a él, que sí nos interesa hacer avanzar. Lo segundo, sobre el proyecto en particular. Sobre el proyecto en particular. Esta es una moción que está firmada por el presidente de la comisión también por el diputado Zafirio. No es solamente un proyecto... ¿retiró la firma? Perdón, diputado. Perdón. Es que en el sistema figura todavía el diputado Zafirio. Pero sigue... No. Si esa era la razón, bueno, pueden tomar una decisión en contrario. Pero el presidente de la comisión sigue en su firma y la verdad es que
La usurpación está sancionada con penas privativas de libertad en distintas legislaciones del derecho comparado, en Argentina, Perú, en Panamá. La verdad es que este delito no se está creando, es al margen de los fundamentos del mensaje que los diputados podrán evaluarlos en su mérito. El texto del proyecto, lo que se busca, es un tipo que ya existe en el derecho y en el ordenamiento jurídico chileno, solo que tiene una pena de multa. A nosotros nos parece que, evidentemente, en los tiempos que corren, la mínima reflexión que nosotros podemos hacer si ante determinados hechos de violencia el legislador podría evaluar, y más allá que la proporción pueda ser discutida, la situación de que estos tengan una pena distinta. De hecho, en el anteproyecto de Código Penal, la usurpación de inmueble también tiene una pena privativa de libertad, la usurpación de derechos de agua tiene sanción, tiene pena privativa de libertad. La Biblioteca del Congreso da cuenta que al menos se han presentado 20 proyectos de ley referidos a este tema. Por lo tanto, no hay una cosa que nos debiera sorprender tanto. Esto no busca criminalizar ningún tipo de protesta, manifestación, ningún tipo de pueblo originario, desde el punto de vista de la razón por la cual se le da la urgencia y analizando el mérito del proyecto. Por tanto, nos parece que la Comisión de Constitución, que nosotros también como Ejecutivo, y en esto quiero ser muy claro para ir terminando, presidente, a pesar de que las urgencias dispuestas, también nosotros tuvimos comprensión respecto de que algunas cosas que tenían que avanzar, como fue todo el tema de la reforma constitucional del capítulo 15, que se tramitó sin ningún problema, sin que nosotros pudiéramos intervenir en ese debate. Lo mismo respecto de las altas rentas, está bien, pero en el fondo nosotros como Ejecutivo damos pie para que se puedan discutir la mayor cantidad de temas posible acá. Este es un proyecto que sí nos interesa. Obviamente que la urgencia simple es distinta a las dos urgencias sumas que por de pronto tenemos acá, que es el proyecto de rebaja del número de parlamentarios que esperamos avanzar mañana con la presentación del Ejecutivo y infraestructura crítica que esperamos la próxima semana, si la Comisión lo tiene bien, puede citar al Ministro de Defensa. Sin perjuicio de eso, y ahora sí termino, obviamente que es un debate legislativo que se tiene que dar en el seno de la Comisión y por supuesto los invitados que la Comisión estime para hacer avanzar el proyecto, escuchar y tomar la definición que la Comisión estime pertinente, pero no hay detrás ninguna segunda lectura con las urgencias que tiene el Gobierno. Gracias, presidente. Gracias, don Max Pavés. Ya está clara cuál es la voluntad del Ejecutivo. Diputado René Zafiro me pidió la palabra, como no había intervenido. Sí. La tiene. Gracias, presidente. Solo por la referencia que ha hecho el señor Pavés. La verdad es que el retiro de la firma tiene que ver con la constatación de un hecho que se produce, que desde mi punto de vista recién, y que tiene que ver con lo siguiente. Que no es efectivo, y por su intermedio, presidente, el diputado Paulsen, que no es efectivo que aquí lo que se esté haciendo sea solo establecer una pena superior a la multa respecto de un tipo delictivo, de una falta en particular. Además se crea otro tipo, en la última parte de la propuesta se crea otro tipo, y es sancionar con la pena de, dice primero se refiere a las multas, dice, además de las multas pecuniarias establecidas en ello, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a quien que el sujeto que efectúe la ocupación o usurpación del inmueble destinado a la vivienda, etcétera, etcétera, en los términos del 457 y 458 del Código Penal. Pero después dice, y de incurrir en agresiones tanto verbales o físicas del propietario. Es decir, en el último caso, si se incurre en una agresión verbal o física, no y física, al propietario, solo verbal, hagamos abstracción de la agresión física. Pensemos que puede ser solo una agresión verbal, porque puede serlo en los términos en que está concebida la propuesta. Al propietario, arrendatario, cuidador o fuerza policial, se aumenta la pena en un grado, y pasamos a presidio menor en su grado medio. Entonces creo que hay un despropósito. Eso, presidente. No, bueno, estamos entrando al debate en particular y los temas de proporción en materia penológica son siempre bien interesantes. Bueno, estamos concluyendo nuestra sesión, pero antes yo quisiera que pudiéramos adoptar una decisión respecto de poder ordenar el trabajo sobre estos dos proyectos y voy a recabar el acuerdo de la comisión para que pudiéramos fusionarlos, independiente de cómo vamos a votarlo. En definitiva, siempre, y la ley y el reglamento lo autoriza, es necesario poder fusionar proyectos cuando tienen ideas complementarias, similares o afines. Y en este caso en particular las tienen. Existe ese requisito
y el señor secretario me dice que procede reglamentariamente la fusión de estos proyectos. Así que voy a recabar el acuerdo de la comisión y si no la hay vamos a someterlo a votación. ¿Habría acuerdo? Bueno, señor secretario, tomé la votación para fusionar estos dos boletines que ya han sido identificados con mucha claridad. ¿Estarían de acuerdo en fusionarlos? Toma la votación, señor secretario. Sí, señor presidente, como usted ha puesto en votación, la moción es, por lo tanto, el refundir los dos proyectos que se encuentran en tabla. El que vota a favor de refundir, el que vota en contra de refundir. De tratarlos por separado. Claro. Sí, lo que pasa es que se adopta el acuerdo de refundir los proyectos y se envía a la sala y la sala es la que ratifica. Confirma, Pero ratifica primero o revoca. se necesita un acuerdo acá para tomar la determinación. Entonces, a favor de refundir o en contra de refundir, señor Boric. Fusionar proyectos. Sí, yo entiendo, pero... Bueno, En contra. Señor Alessandri, me faltó. ¿A favor? A favor. No. Señor... Coloma, señor... Tampoco. Señor... y la vaca. En contra. Señora La Vaca en contra. Señora Camila Flores, a favor. El señor Paulsen por el señor... señor Paulsen por el señor Fuenzalida a favor. Señor Gutiérrez. Contra. Señor Gutiérrez en contra. Señor Hirsch. En contra, señor Hirsch. Señora Paulina Núñez, a favor. Señor René Zafirio, en contra. Señor Leonardo. Señor presidente, ¿lo único nos va quedando? A favor. A favor, señor presidente. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No se reúne la mayoría necesaria para lograr el acuerdo, ¿se entiende? Rechazado. Yo no tengo No tiene reemplazo. Bueno, no fue mal. Bueno, muy bien. Bueno, entonces se rechaza la solicitud de la fusión. Yo quisiera que pidiéramos un informe a la Biblioteca del Congreso sobre esta materia. Parece que hay un informe previo y si no, bueno, que se emita un informe referido al sistema de regulación penal de este tipo de delitos y también análisis de derecho comparado. ¿Les parece? ¿Alguna otra diligencia? No, sí, Diputado sería Gutiérrez. conveniente, creo yo, para tener una opinión más profunda. ¿Es posible invitar al Ministerio Público para que nos explique los casos de delitos de usurpación en la Araucanía? Y ojalá en Chile entero también, a ver, saber cuántos, para saber también la magnitud del delito. Sí. Bueno, lo va a ver esto el presidente, pero desde ya yo creo que consideremos la invitación al Ministerio Público y a la Defensoría, al fiscal nacional o a quien él designe y también a la Defensoría, porque aquí es tradición que cuando invitamos al Ministerio Público también al Defensor Público para tener las dos visiones sobre la persecución. Como en toda institución pública se invita a través de su director nacional y él verá quién será el que asista. Muy bien, no habiendo otros temas que tratar y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.